Y nos vamos a ir hacia Chile para meternos en un tema interesante que hablamos siempre, que es el crimen organizado, pero no hablamos en general de una de las patas fundamentales, que es cómo se financia el crimen organizado y cómo se ubican los fondos que se obtienen a través de las actividades criminales. Sin ir por el dinero, difícilmente se pueda combatir el crimen organizado. De esto estaremos hablando con Marcelo Alvarado, que nos trae un entrevistado muy interesante. Marcelo, vamos contigo. Como bien lo dices, Darío, es un tema relevante. Hay que seguir el dinero para muchas veces encontrar al crimen organizado. Este martes, en la Comisión de Seguridad del Senado, se votaron cerca de 60 artículos de lo que se ha denominado el proyecto de inteligencia financiera. Pero tal vez el más llamativo que quedó fuera de esta votación y de esta aprobación tiene que ver con el secreto bancario. No hay acuerdo dentro de los expertos que asesoran a los senadores chilenos sobre cómo llevar adelante este articulado. Bueno, y para esto vamos a conversar con Matías Garretón, quien es académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana y también es miembro del Centro de Investigación, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Matías Garretón. Matías, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, todo bien. Matías, bueno, ¿qué le llama la atención que no se haya avanzado en el secreto bancario? ¿Qué tantas posiciones distintas pueden haber dentro del Congreso para no ir avanzando en esta temática que al parecer para el combate del crimen organizado es relevante? Mira, no me extraña nada que no se haya avanzado, la verdad, porque esto ya es un patrón recurrente que se viene viendo desde el año 2022, cuando dentro de la tramitación de la ley contra el robo de madera, que es una gran empresa de crimen organizado que opera en el sur de Chile, se eliminaron los artículos que permitían seguir la ruta del dinero. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de empresas grandes que lavan dinero y misteriosamente desaparece esa cláusula. Nuevamente, el 2023, cuando se legisla y se promulga la ley contra el crimen organizado, se sacan los artículos de lavado de dinero. Y siempre es el argumento que va a ser en la próxima ley. ¿Ya? Salió una ley de delitos económicos, que también en el proceso legislativo se eliminaron estos artículos y está pasando lo mismo con la ley de inteligencia económica. Entonces, esto ya es un patrón recurrente, ¿ya? Pero que no tiene nombre, o sea, es una irresponsabilidad tremenda porque el Poder Legislativo está dejando al Estado de Chile sin posibilidades de contener un fenómeno que está tomando demasiada fuerza, que es el crimen organizado transnacional en Chile, y nacional también. Pero tenemos un sistema financiero muy permisivo, con un nivel de secreto bancario del siglo pasado, por lo menos, que hace que sea muy fácil lavar dinero en Chile. Entonces estamos absolutamente... No tenemos la herramienta más poderosa para combatir el fenómeno más peligroso que ha pasado en nuestro país desde la dictadura, diría yo. Matías, ¿por qué sucede esto? ¿Qué habría detrás de que dentro de la política chilena no se quiera avanzar en el tema de la liberación del secreto bancario? Es más, un senador de la UDI, el presidente de la UDI, el senador Macaya, dijo que el Estado quiere meterse en las cuentas de las compras de supermercado, por ejemplo, de los políticos, de los ciudadanos. ¿Por qué hay esta reticencia a aprobar el levantamiento del secreto bancario? Bueno, no hay que tener tanta imaginación. Ya en Chile, seamos sinceros, la política se ha financiado en forma ilegal desde la recuperación de la democracia, ¿ya? Y se ha financiado principalmente con aportes de empresas, ¿ya? Que sean boletas falsas, digamos, y otros mecanismos que tienen que ver con la evasión y elusión de impuestos. ¿Ya? O sea, aquí ha habido financiamiento muy grande de empresas a todo el espectro político chileno durante los últimos 35 años. ¿Ya? Durante el gobierno de Lagos se despenalizaron los delitos económicos. Es brutal eso. O sea, ya pasó a ser una falta administrativa y no te ibas a la cárcel hasta que se hicieron reformas hace un par de años atrás, digamos. Entonces acá hay un problema que, como la política estaba desfinanciada, ya se generaron mecanismos de financiamiento ilegal muy pervasivos,
¿ya? Entonces, yo lo voy a decir sin pelos en la lengua. En nuestro Congreso hay muchos senadores y diputados que tienen tejado de vidrio, porque han financiado sus campañas con dinero ilegal. ¿Y de dónde viene ese dinero ilegal? De las grandes empresas que evaden aproximadamente 5% del PIB al año en Chile, ¿ya? O sea, con una ínfima fracción de eso tú pagáis todas las campañas políticas, ¿ya? O sea, aquí realmente si nos ponemos al día con las tecnologías de detección de lavado de dinero, ¿ya? Que están implementándose en Estados Unidos, en Europa, en México, en Brasil, en Nicaragua, digamos, ya es algo global, ¿ya? Oye, no detectaríamos solo el lavado de dinero, que deben ser 3 puntos del PIB, aprox, sino que detectaríamos todas las evasiones y elusiones de impuestos corporativos y las tramas de dinero que existen con el Poder Legislativo y autoridades que ya sabemos. O sea, tenemos los audios de Hermosilla, ¿ya? Y Hermosilla salió impune. Aquí, básicamente, tenemos una altísima tolerancia a delitos de cuello de corbata, porque tanto el poder económico como político muy concentrado se benefician con estos esquemas de elusión, evasión y dineros ilegales. Darío, Matías te escucha. Hola Matías, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, gracias por este tiempo para toda No te escucho, Latinoamérica. Darío. ¿Me escucha ahí Matías? ¿Hola? Ahí sí, perfecto. Perfecto, le decía, un gusto Sí, te saludarlo. escucho perfecto. Un gusto saludarlo. Claro, obviamente uno dice, ¿cómo no se va a hacer todo lo posible para combatir el crimen organizado o para combatir una de las patas centrales que tiene el crimen organizado, que tiene que ver con el financiamiento y también con el destino muchas veces, o el blanqueo de los fondos que tienen un origen ilícito? Ahora bien, también comprendo la lógica de decir, bueno, usted hablaba de todo el poder económico y demás, también es cierto que la riqueza se genera a partir de inversiones, y si uno toma decisiones que pueden afectar las inversiones, eso puede terminar teniendo también un efecto negativo para la economía. Con lo cual mi pregunta ¿es posible una legislación que habilite justamente que se pueda identificar si hay dinero de origen ilícito, pero que al mismo tiempo dé ciertas garantías para los inversores privados? Por supuesto que sí. O sea, Estados Unidos es un muy buen ejemplo. Es un país con altos índices de libertad económica, pero son implacables contra cualquier tipo de flujo ilegal de dinero. Y acá seamos muy claros, esto no es intervenir en la vida privada ni perturbar el funcionamiento de los mercados. Un mercado, para que funcione bien, tiene que estar libre de abusos, tanto del Estado como de privados. Y cuando tú tienes una economía tan concentrada como la chilena, ya que cerca del 95% de la actividad económica son los grandes grupos empresariales, digamos, y esos grupos empresariales están evadiendo impuestos, además de tener monopolios en un montón de productos y además de coludirse. Chile ha sido muy criticado en ese sentido por la falta de competitividad y lo difícil que es generar nuevos emprendimientos y nuevas actividades por este oligopolio que tenemos. Entonces, si además este oligopolio está evadiendo impuestos, tenemos una cancha demasiado dispareja para las pequeñas empresas que no tienen contadores capaces de hacer toda la creatividad contable que permite esconder impuestos. Entonces, es una injusticia para todos. O sea, ese discurso de que se van a meter en mi cuenta para chantajearme es absolutamente absurdo y yo diría malintencionado, desvía la atención, ¿ya? Porque en realidad lo que estamos haciendo es, oye, ¿queremos libertad económica? Bueno, la libertad económica parte por castigar a los que abusan de esa libertad, ¿ya? Y para eso tú no tienes que intervenir ni perturbar ningún negocio, ¿ya? Hoy día el estado del arte en detección de lavado de dinero se realiza con flujos en tiempo real de transacciones financieras, ¿ya? En forma absolutamente anónima. Tú no sabes quién está haciendo una transacción, pero tú tienes una entidad pública que centraliza los datos disponibles de instituciones financieras, se entrenan modelos con casos detectados previamente de lavado de dinero, ¿ya? Y esos modelos son capaces de detectar patrones anónimos en la nube. Cuando tú tienes esquemas de lavado de dinero, en general tienes varias entidades que hacen transacciones repetitivas y es muy característico del lavado de dinero, ¿ya? Entonces, tú no tienes que saber quién es,
¿ya? Hasta que tienes evidencia de que alguien está ocultando enriquecimiento ilícito, y con esa evidencia tú le pides a un juez que se revele la identidad de este grupo de entidades que están abusando del sistema. Estamos hablando de justicia anónima imparcial. Lo que pasa es que en un país donde estamos acostumbrados a que la justicia castiga a los pobres y tolera el delito de cuello corbata, que te metan en la misma olla ¿ya? Y que aparezcas como un criminal, es un tremendo riesgo, porque se te caen todas las protecciones que existen actualmente a través de tráfico de influencia, como el caso Hermosilla. Insisto, o sea, no hay mejor ejemplo de el alcance de toda esta red de corrupción en nuestro sistema político que el caso Hermosilla, que hoy día está impune, es inaceptable. Matías, usted decía... O sea, estamos hablando de perfeccionar el mercado. Usted decía que se estimaba que 3% del PBI puede ser el lavado de activos en Chile. Mira, eso no hay estimaciones exactas, pero la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado estima que a nivel global el flujo de lavado de dinero es entre 2 y 5% del PIB global, ¿ya? Ahora, si consideramos que en Latinoamérica hay mucha desregulación y que Chile es un paraíso para el lavado de dinero, probablemente estemos más cerca del 5 que del 3, digamos, ¿ya? Pero para no exagerar, digamos, y no andar inventando datos, ese es el rango, digamos, ¿ya? Pero es súper razonable pensar que es por lo menos un 3%. Y según las investigaciones que usted ha realizado, que usted ha conocido, ahí el esquema es de organizaciones criminales que crean empresas fantasma para justamente hacer ese lavado de activos, o hay organizaciones criminales que directamente se asocian a empresas que funcionan en el sistema y que adicionalmente sirven de vía justamente para que las organizaciones criminales puedan blanquear sus activos. Mira, yo no tengo antecedentes de primera mano, pero por las noticias, digamos, la actualidad, los casos que se han juzgado, hay un poco de todo, ¿ya? O sea, tú puedes, desde las barberías, que tú instalas una barbería en la esquina y puedes, en el fondo, lavar dinero simplemente pagándole a tus secuaces como si fueran tus empleados, hasta ya grupos que entran directamente con grandes empresas. Y ahí tenemos los referentes del robo de madera en el sur de Chile, ¿ya? Imagínate entrar a robar madera, tú tenés que tener varios camiones, cuadrillas, motosierra, tener protegidas las autopistas, y ahí sí sabemos que hay mucha corrupción a nivel de grandes empresas que incluso han estado coludidas con altos funcionarios de carabineros que han salido de baja, etcétera. O sea, estamos viendo de todo, ya estamos viendo de todo. Pero el gran punto que tiene que ver con el equilibrio económico y el equilibrio de poderes entre el Estado y el crimen organizado, porque en un país como Chile, que está relativamente protegido del crimen organizado, que empieza a fortalecerse este fenómeno desde el ingreso irregular de muchos venezolanos, que la mayoría son honestos y vienen a trabajar, pero vienen con estas pequeñas bandas que depredan y que explotan a sus compatriotas, que se instalan acá, que empiezan a organizarse, a asociarse con grupos locales, ¿ya? Y que han crecido muy rápido. En la pandemia, el crecimiento de los mercados ilegales en Chile fue muy rápido. Entonces, estás ante un fenómeno que tiene mucho más poder que antes, tanto económico como de fuego, como de capital humano, ¿ya? Frente a un Estado que tiene las mismas herramientas que tenía hace 10 años, ¿ya? Y que, bueno, ahora nos estamos poniendo un poco al día con legislaciones, pero en el fondo el mercado ilegal crece muy rápido y la capacidad del gobierno crece muy lento. Entonces, la única manera de ponerte al día, porque la seguridad es muy cara, sacar carabineros a las calles, comprar armas, hacer prevención en los barrios, es carísimo. No tenemos plata para hacerlo. Y la única manera de sacar plata para financiar todas las otras medidas de seguridad es incautando de inmediato ese lavado de dinero, esos 3 puntos del PIB que te permiten pagar todo lo demás. Es la piedra angular, la ruta del dinero. Por eso es la única manera de tener estrategias exitosas, ¿ya? Insisto, no es la única medida, pero es la que te permite pagar
todo el resto y contener el empoderamiento acelerado de crimen organizado que se hace cada vez más fuerte. Muy bien, Darío, ahí está Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y también académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hablando sobre esto, llama la atención que el tema del secreto bancario continúe ahí todavía en las penumbras, sin avanzar en el Congreso, como decía Matías, 3 o 4 leyes que no se ha avanzado en el tema del secreto bancario. Así que, bueno, estaremos pendientes de lo que pase la próxima semana, Darío, y para ver cómo va evolucionando este tema que afecta, por supuesto, al Estado, afecta a las personas, afecta al combate al crimen organizado. Así que, bueno, estaremos ahí pendientes de lo que suceda en los próximos días y semanas. Que te vaya muy bien. Gracias, Marcelo, gracias, Matías.